la agenda del mar, y más adelante les cuento para no chiviar a los de Instagram. Les presento a nuestros invitados especiales esta noche. Ahora sí, estamos en vivo los dos, nos disculpan ahí por el impasse técnico, pero ahora sí estamos al aire. Bueno, esta cosa virtual es a veces compleja, pero gracias al esfuerzo de Mariajo, pues logramos reunirnos. Eh, Como siempre, pues hemos estado en el esfuerzo de, aunque no estemos presentes, tratar de continuar con nuestras noches de usos que acostumbran ser los últimos lunes de cada mes. Para los que no habían estado antes, este es un esfuerzo que venimos haciendo desde hace más de 20 años, de hacer un espacio de tertulia alrededor de temas de interés para los buceadores, desde temas técnicos, temas de vida marina, temas de actualidad en el buceo, y efectivamente pues esta noche nos han aceptado gracias digamos a la intermediación de María José Ospina de la Agenda del Mar, que es la celestina para estos temas, dos personajes fundamentales para la ecología de la vida marina en Colombia. Es un honor pues tener esta noche a Elvira Alvarado y a Fanor Montoya. Fanor ya había estado con nosotros anteriormente en las noches de usos. Yo quisiera que Elvira y Fanor nos contaran un poquitico de ellos. Yo sé que ellos se van a presentar mucho mejor de lo que yo los puedo presentar. Quisiera, damas primero, usted quiere abrir su micrófono, doctora Elvira, para que Juan, nos cuente de usted. pero yo quiero primero hacer una introducción porque es muy emocionante estar aquí. Y es Dale, que Mari. realmente, pues estar con Elvira es, pero para mí es todo un honor. Obviamente con Fanor también, Fanor es más cercano en estos últimos tiempos, pero gracias a Elvira y a su amor por los arrecifes nació uno de los proyectos más bonitos de la Agenda del Mar, que son las cartillas del planeta azul. Y empezamos con el arrecife de coral, nos conocemos, Dios mío, Elvira, no digamos hace cuánto. Pero ahora sí, ya acá en esa introducción, pues sí quiero que te presentes y nos cuentes. Bueno, antes de presentarme, quiero decirte que tú eras muy niña, muy jovencita, cuando comenzamos algunos trabajos en Bogotá, con unos lanzamientos y una cantidad de cosas. Estabas comenzando con la agenda, pero eras realmente muy joven, muy joven. O sea, llevamos tiempo. Bueno, para todos, María José, Juan, Fano y todos, muchas gracias por esta invitación. Yo soy Elvira Alvarado, soy bióloga marina. También estudié diplomacia y relaciones internacionales. Y después hice mi doctorado en ciencias biología de la Universidad del Valle. Soy de corazón y de mente marina 100%. Y por las cosas buenas que me han pasado en la vida, me dediqué a los arrecifes de coral. Durante muchos años trabajé en la Universidad Jorge de Lozano, en un espacio absolutamente divino que es el Museo del Mar, donde trabajé con niños, con adolescentes, con adultos y con viejitos. Y ahí también hice mis inicios en la investigación. Desde 1984 comencé con los arrecifes de coral en mis vacaciones, apoyada por mis compañeros, y nos íbamos a trabajar gratis un mes en las vacaciones y hacíamos trabajos de cómo estaban los arrecifes. Y así fue como nos dimos cuenta que estaban sufriendo grandes deterioros. O sea, nosotros desde el 84 empezamos a hablar del deterioro. Empecé a hablar del canal del dique, tanto es que en algún momento Juan Manuel Díaz me dijo que ya no hablara más del canal del dique porque ya no me iban a llamar doctora, sino me iban a llamar Mis Aguas. Entonces, o sea, fueron varias cosas. Después de eso hicimos el plan de manejo para el parque Corales del Rosario. Dentro de las cosas que nosotros hacíamos, habían algunas investigaciones que tenían que ver con... En esa época no se hablaba de la palabra restauración, sino como del repoblamiento, como el mejoramiento, como trabajar con esas especies que ya empezaban a verse disminuidas, como eran la Acropora palmate, la Acropora cervicornis, que son el cuerno de alce y el cacho de venado. Y bueno, fuimos
fuimos avanzando en muchas investigaciones biológicas, ecológicas y algunas de manejo. Y comencé en el 92 con una tesis de pregrado de 2 estudiantes de biología marina y estábamos buscando como hacer crecer un coral que era Porites para ver si podíamos mejorar algunas cosas de medicina. Por otra parte, más adelante trabajamos con biología reproductiva, luego trabajamos con trasplantes, etcétera, etcétera. Pero entonces lo que yo les quiero contar es que ha sido todo un proceso. Yo llevo más de 40 años en el mar, en mi mar y en mi parque y en mis arrecifes porque son míos. Los comparto con todos, pero son míos. Ese sentido de pertenencia es algo que es muy importante para todos nosotros. Los buzos y los estudiantes y los biólogos que están aquí presentes saben que la pasión es la que nos lleva a avanzar. Y entonces, sin más, dejo que Fanor se presente. Aquí voy a hacer un pequeño paréntesis, y es que Elvira es como la mamá de los arrecifes, así le decimos. Ahora sí, Fanor, mejor dicho, usted es como la versión más joven. No tan joven, pero sí un poquito más. Nada, primero que todo, muchas gracias por la invitación, por estar nuevamente en la noche de buzos, y qué bueno estar en este momento de la historia de los arrecifes coralinos compartiéndolo con la doctora Elvira, o con Elvira, si me permite llamarla de manera confianzuda. Elvira. Muchas gracias, Elvira. Y con Juan Gabriel, pues que también es un veterano de los buzos, y con María José, así que muy orgulloso, pues, y contento de estar acá. Yo también soy biólogo marino de la misma universidad de Elvira. No me tocó como profesora, creo que estabas cuando en el museo, y debo confesar que cuando estuve en la universidad, si fui 1 o 2 veces al museo fue mucho, así que me disculpas, pero bueno. Salí corriendo para Santa Marta, y en Santa Marta, después de graduarme como biólogo marino, me hice instructor de buceo, y después me fui a hacer una maestría y un doctorado, maestría en peces, en ictiología, luego un doctorado en biología también, y terminé haciendo un postdoctorado en restauración de arrecifes coralinos. Así fue que me inicié yo en esto de la restauración, mucho después de Elvira y el trabajo que ya venían realizando otros de sus pupilos como Valeria, Fernando Zapata y otros también, pues, que estaban antes trabajando. Y sí, desde hace 4 o 5 años más o menos venimos trabajando con corales de paz, tratando de incrementar la escala de las acciones de restauración de arrecifes coralinos, y empleando el buceo con propósito como una herramienta para construir arrecifes resilientes con y para la gente. Y con eso creo que ya podemos empezar a hablar de por qué estamos aquí, de qué es la pasión que dice Elvira que nos tiene a nosotros con... Pero yo quiero contar una cosa importante, y es que estamos, devuélvete Juan una porfa, y es que estamos en el decenio de la restauración. Hay un tema muy importante para la ONU que se lanzó el 5 de junio, que fue el Día del Medio Ambiente, y es que estamos, así lo ponen ellos, en una guerra con el planeta y por el planeta para restaurar nuestros ecosistemas. Entonces miren que pasa algo muy especial, o sea, estamos haciendo restauración de arrecifes, pues ahora ven que se hace desde 1993 acá en Colombia. Estamos haciendo restauración de manglar con un trabajo muy especial con carbono azul, pero en todo el planeta se están restaurando otro tipo de ecosistemas, y es una apuesta muy grande en la que nos debemos enterar, porque sabemos que la primera parte para uno trabajar con conciencia, estar con conciencia en el planeta, es estar informados. Así que gracias, Iván, y ahora sí empecemos. Yo quiero que Fanor y Elvira nos cuenten un poco sobre por qué son tan importantes los arrecifes de coral. Bueno, ya puedes pasar. Ok, antes de arrancar, una curiosidad que los buzos seguramente tienen, los que están observándonos en este momento, y es que a veces buceamos en algunas partes de las costas colombianas y encontramos una cantidad de estructuras que uno dice, ¿y esto qué es? ¿Y esto qué es?
Entonces, creo que hoy vamos a tener también la oportunidad de aclarar ese misterio que para mucha gente ver unos corales colgados como de unas mallas, eso es una curiosidad bien grande. Entonces, ya para que demos inicio, les prevengo que ese misterio lo vamos a aclarar esta noche. Pasa la diapositiva, Juan. Bueno, entonces lo primero es, pues sabemos que los corales y los arrecifes de coral pues tienen unos servicios ecosistémicos muy importantes, pero es clave que ustedes nos cuenten bien y nos pongan como al tanto a todos y nos alineen con ese tema de cuáles son esos servicios ecosistémicos y por qué son tan importantes los arrecifes de coral. Bueno, ¿cuál de los dos va a empezar? Bueno, Elvira. Si yo dirijo esa pregunta, Elvira. Yo iba a decir que como yo comencé con la presentación, en este caso Fanor comenzaba con hablar de los servicios ecosistémicos de los arrecifes y yo continúo. O sea, nos vamos nada, así como así. Pero Elvira, yo te iba a volver la pregunta a ti, porque cuando tú empezaste, en el 84 fue que me dijiste que empezaste, ¿cierto?, a trabajar con arrecifes coralinos. ¿Cuál era la importancia entonces de los arrecifes de coral? Porque la pregunta es, ¿ha cambiado o siguen siendo igual de importantes? ¿Cuál era la importancia entonces? Desde que yo estaba estudiando, yo estuve en Cartagena terminando mis estudios en el 79, 78 y 79. Los arrecifes eran tan importantes que en esa época fue cuando se comenzó con todos los estudios para declarar la zona del parque de Corales del Rosario como un parque nacional. Era para protegerlos, para proteger a los pescadores que estaban en esa zona porque tenían peces carnívoros, peces herbívoros, tenían langosta, tenían una gran cantidad de especies comerciales que les servían a ellos como pesca de subsistencia y eso los mantenía este arrecife. El arrecife además estaba con la barrera en la parte somera completamente llena que evitaba, por ejemplo, esa llegada de las olas fuertes, evitaba la erosión en las costas. En esa época todavía no era tan turístico porque apenas, digamos, estaba comenzando, no habían tantas lanchas que llevaran a gente, pero de todas formas ya se sabía que existía esa belleza escénica que podrían servir para el turismo. Ya habían algunas zonas importantes de construcción y de visitas, digamos, para los turistas. Había ya grupos de ciencia investigando, o sea, tenía una gran cantidad de usos para diferentes tipos de personas y estaban absolutamente divinos. O sea, yo conocí los arrecifes de coral de Colombia tanto en San Andrés, porque mi excursión de sexto de bachillerato, que para ustedes, los jóvenes, se llama 11, en sexto de bachillerato nosotros nos fuimos a San Andrés y era también absolutamente espectacular. Ya en esa época, pues obviamente también era muy turístico el arrecife. Entonces, pues todos estos servicios ecosistémicos estaban, se sabía que existían, no se llamaban como tal, pero existían y aún siguen. O sea, la importancia de esos servicios ecosistémicos continúa. Por eso tenemos una obligación de proteger los arrecifes porque le dan mucho a mucha gente. Elvira, bueno, Fanor, si quieres redondear como la idea sí, para hacer una pregunta de la evolución. La pregunta la hice era porque no ha cambiado. O sea, realmente su importancia no ha cambiado. Lo único que ha cambiado es que con todo el contexto económico hoy en día, empezamos fue a darle valor económico a esos servicios. Hoy sabemos que una de cada 4 especies que se encuentran en el mar están en los arrecifes de coral. Aproximadamente 1 billón de personas depende directamente de los arrecifes de coral, que
son creo que 70 millones de viajes al año se hacen a destinos de arrecifes de coral y eso genera aproximadamente, creo que son 27 billones de dólares anuales a la economía global solamente en turismo. En protección costera son como 30 y pico de millones y demás que nos ahorra en términos de destrucción pues por inundaciones y demás. Entonces, la importancia en estos casi que 40 años de cuando Elvira empezó a hoy no ha cambiado, solamente que hemos sabido cómo valorarla para poder integrarla dentro de las políticas de gobierno que son siempre dirigidas por factores o por principios económicos. Entonces, es muy importante eso, lo que dice Elvira, de que es una obligación que ya sabíamos, ahora sabemos cuánto cuesta y cuánto nos costaría perderlos. Es lo importante, perderlos. Y ahí es donde empieza nuestra responsabilidad. Bueno, aquí... Déjenme decirles que en 1984 hubo un congreso de esos de ciencias del mar, tal vez fue el segundo o tercero, yo no me acuerdo, era el primero en que yo asistía, y trajeron una gente de Inglaterra que nos hablaba de la valoración económica de los ecosistemas. Les estoy hablando de 1984, y vinieron unas personas para enseñarnos a hacer esa valoración. Era una de apellido Constanza, que es muy famoso, y otra gente, pero desde 1984 estábamos tratando de hacer eso que tú estás diciendo, Pano, es darle ese valor económico a lo que nosotros lo veíamos como intangible. Bueno, aquí viene un tema importante y eso también le tocó a Juan Gabriel, pues a todos nos ha tocado, pero a mí me gustaría que nos contaran un poquito. Ahora Elvira contó una historia que nos hizo reír mucho, y es ¿cómo ha sido ese cambio? Pues digamos que yo empecé a bucear en 1990 y veo el cambio en los arrecifes de coral, pero muy bueno que ustedes nos cuenten, pues, ¿cómo ha sido ese cambio? Pues Juan y Elvira entraron al lago de bucear a finales de los 70, entonces muy bueno que nos cuenten un poco cómo ha sido ese cambio para que nosotros sí nos demos cuenta que la verdad es que sí hay cambios importantes y sí hay una degradación de nuestros arrecifes. Bueno, pues cuando nosotros estábamos en 1979 en el agua, y hasta el 82 más o menos, uno veía, sobre todo en la zona somera, en la cresta, y hasta unos 8 o 10 metros de profundidad, uno veía mucho el acrópora. O sea, el cacho de venado y el cuerno de alce uno lo veía muy frecuentemente y era muy abundante. Cuando nosotros tratábamos de pasar la barrera en Isla Tesoro para aquellos buzos que han podido ir, nosotros no podíamos pasarla, había que saber por dónde. Igual sucedía en Providencia, o sea, uno tenía que saber por dónde podía pasar de un lado hacia el otro pasando la barrera. Era muy abundante, teníamos muchos carnívoros, teníamos muchos peces, o sea, uno en todas partes veía la ardilla, veía el pargo pluma, veíamos mucha alga calcárea, y de pronto fue a morir, especialmente el cervicornis, el cuerno el cacho venado, uno veía que se estaba rompiendo, que era blanco y se estaba rompiendo. Y también uno veía que quedaban vivos, que quedaban muertos en posición de vida, o sea, parados, quedaban los cuernos de alce. Y uno, o sea, nosotros en 6 años vimos cómo eso moría, eso se despedazaba, sobre todo el cacho de venado, y se llenaba de algas. Yo me acuerdo que yo le escribía en esa época, era por correo, con estampilla y todo, y yo le escribí a Germán Bula, que era uno de los expertos en algas. Yo le decía, Germán, yo estoy viendo que hay una alga que está subiendo de profundidad, y me decía Silvia, él me decía Vieja Elvira. Sí, Vieja Elvira, eso es verdad, y como cervicornis está subiendo de profundidad, se está viendo ese cambio. O sea, cervicornis estaba siendo invadido por esta alga. Se estaba viendo un cambio de coral a alga. Nosotros vimos ese cambio. Por otra parte, nosotros veíamos el sedimento que caía. Veíamos las aguas que antes tenían una
transparencia. Nosotros los biólogos medimos la transparencia hacia abajo eh, con un disco que le dice a uno cuál es la profundidad que uno puede ver, ¿no? Y también hacia el horizonte. Y nosotros teníamos 22, 25 metros de profundidad, pero así una visibilidad impresionante. Y nosotros vimos cómo bajaba a 12 y a 8 en determinadas épocas. O sea, fueron unos años de esos de espanto. Claro, eran estas dos especies las que nos hacían ver ese cambio y la llegada de esas algas que ustedes están viendo debajo del cuerno del cacho de venado, ustedes están viendo como unas matas y como que terminan, eso que está mostrando Gabriel o María José, no sé quién está señalando, esas algas, digamos que empezaron a dominar y entonces empezamos a ver ese cambio que nosotros llamamos una fase de cambio. Vimos ese cambio en los arrecifes en donde las especies dominantes, que eran las que estaban en toda esa parte somera, empezaron a morir y se veían otras especies de coral, pero muchísimas, muchísimas algas de este color, pardo. Bueno, Juan, ¿y tu historia aquí sí cómo es? Tantos años buceando debajo del mar, no solo en las islas, pues obviamente Elvira bucea en muchas más partes, pero pues te has recorrido este Caribe. Pero la coincidencia es absoluta con Elvira. Uno pasaba de ver arrecifes de coral a ver arrecifes de algas. Eso era como el denominador común en todo el Caribe. Y es que los arrecifes de coral se estaban llenando de algas. Esa es como la impresión que le daba a uno cuando entraba a todos los sitios tradicionales de buceo desde el Parque Tayrona, pues que eran nuestros sitios normales, el Parque Tayrona, Islas del Rosario, Islas de San Bernardo, Isla Fuerte, Capurganá, Absurdo, toda esa zona que eran los buceaderos comunes de nosotros. El cambio era ese y un deterioro muy grande de las praderas de corales cuerno de venado, cacho de venado, como dice Elvira, y de los cuernos de alce, que para los que no conocen mucho la diferencia entre uno y otro, este que estamos viendo en la diapositiva es el cuerno de venado, que es de cuernitos delgaditos, y los cuernos de alce mucho más resistentes, pero les cambiaba la apariencia saludable de colonias vivas a unas colonias totalmente llenas de algas, que son las estructuras, los cuernos de alce son las estructuras grandotas. Juan, ahí Las la que tienes en son, la sí, foto. Perdóname, devuélvete unas que ahí está para que la muestres. Así la a pasemos ver, nuevamente, pero si te devuelves unas, vas a encontrarla para que lo mostremos, que es una foto muy bonita, que es de Santi Estrada. Pues aquí gracias a Santi, a Corales de Paz, a todos que nos facilitan las fotos. esta, sí Míralo aquí. señor. Este coral se ve muy saludable, está muy bonito, pero uno empezaba a ver en esa época la colonización de las algas de manera muy tremenda y el pólipo del coral totalmente muerto, pues sin pólipos de los arrecifes. Esa es como la impresión en cuanto al arrecife. Y obviamente las poblaciones de fauna fueron mermando, pues uno se explicaba por la sobrepesca, y pues ahora pues me caigo en la cuenta por lo que dice Elvira, que además pues eran todos los sensores ecológicos adicionales que ella está mencionando. Pero sí, la población de fauna obviamente también se vio muy deteriorada. Pues fauna grande, pues lo que eran peces, carnívoros, inclusive las poblaciones de los herbívoros. Bueno, Fanor y yo entramos en los 90, ¿no es cierto? Así que Fanor también, ¿cómo ha sido ese proceso que has visto? Pues, a ver, yo empecé en el 90-93, primera vez en Utría y luego en Gorgona, y por supuesto, pues ahí son muy poquitos los arrecifes coralinos, sin embargo, son llenos de vida y llenos de coloridos, y ahí fue donde me enamoré. Y ya después me fui para Santa Marta, fueron los segundos arrecifes que vi, y me acuerdo de Santa Marta, las colonias grandísimas de colpofilia, corales de cerebro, de colpofilia, unas orbicelas grandes, unos corales estrella, los cerebros grandísimos, las montastera cavernosa también, que son el coral estrella gigante. En Santa Marta me acuerdo que veía eso,
pero ya igual también, en esa época, estaba hablando en el 96 más o menos, ya la turbidez, la sedimentación era importantísima, o sea, ya uno empezaba a ver una gran mortalidad en ese entonces, yo apenas estaba entendiendo de qué se trataba, pero me acuerdo que eso era distintivo de Santa Marta, esas colonias grandes de coral. Yo regreso, después me voy del país por un buen tiempo y regreso 14 años después, en el 2015, 2016, nuevamente a bucear diferentes sitios de Colombia, viviendo el Parque Tayrona pues nuevamente. Y sí, es triste definitivamente. Todavía se ven esas cabezas grandes, pero sí hay una pérdida significativa de coral duro, de los animales significativos del arrecife, los herbívoros, los carnívoros, como dice Elvira, cada vez escasos. Yo me acuerdo en el Cantil, y estoy seguro que Juan Gabriel también le debe haber pasado en el Cantil en Tayrona, en Granate. Yo me acuerdo que yo decía, cuando yo trabajaba como buceo, como instructor de buceo, como dive master, mi briefing era muy sencillo en ese sitio. Uno vas a bajar al Cantil, te vas a encontrar una gorgonia y en esa gorgonia va a estar un caballito de mar y luego vas a nadar un poquito más y vas a encontrar una cabeza de coral rota y ahí vas a encontrar 4 o 5 langostas y luego vas a seguir y te vas a encontrar una morena verde y ese era el briefing que uno daba. Cuando yo regreso, ya muchas de esas cosas ya no están, no solamente los corales, sino los otros elementos del arrecife también ya estaban escasos. Entonces, es claro que hay un deterioro grande, pero también me llevo unos contrastes importantes y yo creo que Elvira puede contar mejor la historia de Varadero, donde uno, entre tantas cosas, uno encuentra unos arrecifes que, uy, como así, como están acá en Isla Fuerte, todavía uno ve unas cabezas grandes de coral, en Santa Marta, en el morro en el morro de Gaira, y ahí en Inca Inca hay unas colonias de una madrasis que son como unos colonias de deditos amarillos grandísimos, de casi que 5 metros por 8 metros, que aguantan la turbidez. Entonces, hay un proceso de adaptación y hay un proceso de reestructuración de los arrecifes. Y es como, o nos quedamos llorando o aprovechamos esa oportunidad que se nos está presentando ahora de entender la naturaleza y los cambios que están enfrentando los arrecifes. Bueno, ahora sí, ya entrando y haciendo como toda esta introducción que no es muy emocionante, pues sí, la verdad es como dice Fanor, aquí hay mucho por hacer y como estamos también, pues como dicen las Naciones Unidas, pues aquí hay una oportunidad muy buena en la que tenemos que trabajar muy fuerte, así seamos buzos o simplemente personas que nos gusten los océanos. Entonces aquí viene todo el tema de restauración coralina y la restauración empezó, Elvira, nosotros decimos que es como la mamá del tema, empezó en 1993. Entonces acá es que nos cuenten un poco ustedes cómo ha sido esta experiencia que han tenido, las guarderías, los jardines, cómo es el trasplante, cómo, mejor dicho, todo lo que ustedes saben. Ahora sí, entramos en materia, media hora después, pero bueno, una introducción muy importante. Bueno, sí, pues nosotros estoy hablando de la Universidad Jorge de Lozano, comenzamos con estudiantes de pregrado, empezamos a mirar el semilleo y la fragmentación y empezamos a pegar Acrópora palmata, o sea, el cuerno de alce y el cacho de venado para ver si podíamos, fragmentando pedazos, que en esa época se llamaban nubbins, nosotros lo fragmentábamos y tratábamos de pegarlos con cemento epóxico, también los amarrábamos, los tirábamos como fragmentos de oportunidad, como normalmente se encontraban, a ver cuáles sobrevivían, de qué tamaños nos sobrevivían, cuál era el mejor método para tenerlos y que nos crecieran y sobrevivieran, etc. Entonces, eso fue en el 93. Luego en el 97, como bien lo menciona Fanor, nosotros comenzamos a hacer, todavía no se llamaba restauración, empezamos a hacer trasplantes, pensando en que iban a dragar el canal del Varadero y habían unas colonias absolutamente espectaculares. No, ni siquiera estoy hablando de lo que mostró Valeria Pizarro,
porque ella estaba a un lado, yo estaba al otro, pero eran igualmente hermosos. Y nosotros queríamos saber si podíamos utilizar eso trasplantándonos de ese sitio que iba a ser destruido a nuestro parque Corales del Rosario, en la zona que había sido más afectada por toda la degradación. Entonces nosotros hicimos esos primeros trasplantes de colonias con un éxito realmente muy bueno. Se lo trabajamos con Juan Armando Sánchez, con Rocío García y varios estudiantes también. Ellos eran ya profesionales. Y nos fuimos a esta zona, los pegamos, les hicimos seguimiento durante un año. El 99.9% de las colonias nos sobrevivieron, solamente se nos murió una. Y al año siguiente vimos reproducción, se estaban reproduciendo, o sea, nosotros buscamos que tuvieran un tamaño grande. Bueno, digamos que esos fueron, digamos, los dos primeros. Y luego ya en el 2008 empezamos a trabajar con Valeria Pizarro en reproducción sexual y también en reproducción asexual, haciendo guarderías, pero nosotros tratábamos de ver cuándo, cómo, en qué momento comenzaban, si eran, tenían dos sexos, porque hay unas especies de coral que tienen dos sexos, o sea, hay sexo masculino y hay sexo femenino. En otras, son hermafroditas, entonces tienen todo ellas mismas, entonces son los mismos sexos, los dos sexos están en la misma colonia. Entonces, ¿qué era lo que se presentaba, cada cuánto? Bueno, hasta tener una muy buena información, y entonces empezamos a trabajar con la cría de larvas. Esto fue, Valeria comenzó en el 2011 con una tesista. Anteriormente habíamos hecho algunos experimentos, pero digamos que no era para cría de larvas. Mientras tanto también Valeria había trabajado estando con la Jorge Tadeo Lozano en el Tayrona, poniendo unas guarderías junto con un grupo de buceo no me acuerdo el apellido, pero era Roberto, él se llamaba Roberto. Y entonces empezaron a hacer esas guarderías. El apoyo de este grupo fue increíble con sus estudiantes. Ellos hicieron esas primeras, trabajaron varias especies, trabajaron líneas y también trabajaron como galletas. Posteriormente ya nosotros como Ecomares y como Universidad Jorge Pero Tadeo Lozano, espérame, perdón. Yo quiero explicar lo que hay ahí para que sepan qué son las líneas. ya voy Bueno, para eso, porque esto es de Ecomares. te me adelantaste en el tiempo. Bueno, ya como Ecomares empezamos a trabajar en este tipo de guarderías en Corales del Rosario, en donde tenemos una mesa. En esta mesa tenemos, en estas líneas, tenemos unos fragmentos cuerno, de cacho de venado, que dejamos allí. Yo creo que Fano les va a hablar un poquito más de eso, pero entonces a nosotros con el tiempo nos va creciendo. Lo que está señalando en este momento María José es 2 meses después de haber tenido lo que teníamos en la fotografía de la izquierda. Esto es a los 2 meses. Ustedes pueden ver que de una cosita chiquita ya tenemos una colonia muy grande y completamente ramificada. Esas colonias a los 18 meses habían crecido tanto que nos tocó partirlas, digamos, y ya las llevamos al arrecife, las sembramos y les estamos haciendo un seguimiento para ver la sobrevivencia y también las tasas de crecimiento una vez que se trasplantaron al arrecife, donde vamos a hacer la restauración de una zona en Isla Tesoro que fue devastada, pues, por todo lo que sucedió. Bueno, esta es Fano. Sí, esto es Corales de Paz. Aquí vamos a empezar a mezclar fotos y a mirar todo cómo va a evolucionar. Esa no es mía, esas son de las que están en San Andrés, me refiero a San Andrés y Providencia. Hacen parte de un grupo de entidades aliadas. Pero yo solo quiero complementar antes, y es que la restauración de arrecifes coralinos comenzó, como muy bien lo dijo Elvira, con la protección del parque, porque recuerden que la primera forma de hacer restauración es el control de impacto. Entonces todo ese proceso inició, eso se llama la restauración
proactiva, que es todo lo que es control de impactos y la mitigación de las causas de degradación. Elvira, Valeria y todos ellos trabajaron muy bien, aunaron y abrieron camino pues en Colombia para la restauración de arrecifes coralinos. Yo estuve en las Islas Seychelles y allá se vieron enfrentados a hacer efectiva la jardinería de corales, que es una de las técnicas básicas de la restauración de arrecifes coralinos, porque sus arrecifes habían sido afectados por blanqueamiento coralino. Ya no hay dinamita, afortunadamente, el buceo es muy bien controlado. El daño era más por blanqueamiento coralino y después llegó un tsunami y los terminó de acabar. Y ellos muy bien dijeron, a punta de 2, 3, 4, 5 colonias, realmente no vamos a hacer nada, tratemos de hacerlo a gran escala. Y se idearon de esas guarderías que estaba inicialmente mostrando Elvira y demás, a unas guarderías como esta, que ya son masivas para el cultivo de corales ramificados, y se hizo la prueba, se experimentó y pudimos demostrar que se podía cultivar a gran escala diferentes especies. Iniciamos con 34 especies de ellas y terminamos con 9, y funcionó, sirvió para restaurar, una vez trasplantados los corales, un arrecife afectado por blanqueamiento coralino, es decir, que ya una causa de degradación que está de una u otra forma fuera de nuestras manos, y no vamos a entrar en detalle aquí el cambio climático, las causas y demás, pero que el blanqueamiento no lo podemos controlar como una sobrepesca, como una reducción de daño de anclas y demás. Pudimos restaurar ese sitio a través del trasplante de esas colonias. Esa técnica empezó ahora a ser llevada a otros países y yo me la traje para Colombia y dije, pues vamos a ver qué se estaba haciendo acá, buscando cómo regresar, y encontré la oportunidad de escalar todos esos esfuerzos y empleamos esa misma técnica aquí en Colombia para cultivar a gran escala esas especies que estaba diciendo Elvira, el cuerno de alce, el cacho de venado, y con ello logramos en un año pues cultivar más de 13,000 colonias, que antes los esfuerzos eran importantes, pero no se había hecho así a esa escala en términos de tiempo de productividad por año, y iniciamos el proceso de trasplante como se ve acá. Esto es en Little Reef y en La Pirámide, los sitios de San Andrés, y de esas 13,000 se trasplantaron aproximadamente 8,000 de ellas en esos 2 años, en aproximadamente, en área efectiva de trasplante, sitios de trasplante, aproximadamente casi unos 5,000 metros cuadrados de arrecife. Y logramos también, estos son ejercicios pues ya en Providencia, donde logramos mirar o demostrar que se podía también en una zona donde ya la afectación era por contaminación, como es el San Andrés y Providencia, que básicamente el Caribe, el problema es de contaminación, que podíamos también iniciar los procesos de recuperación del arrecife a través de este cultivo masivo de corales a gran escala. Y hasta la fecha, en las zonas donde hemos evaluado el efecto del trasplante, encontramos incrementos de la cobertura coralina hasta en un 32.8%, el último análisis que hicimos del hidrógeno. Entonces, nos da ese ejercicio. Entonces, es un resultado importante que simplemente escaló y empezamos a implementar, que ya lo hacía Elvira. Yo no sabía que ya lo hacía Elvira, ya ella me corrigió, yo pensé que éramos los primeros, pero no. Ya se hacía varios años la microfragmentación aquí en Colombia, que ha permitido pasar solamente de cultivar corales ramificados ahora a otros tipos de corales masivos, incrustantes y demás, y ya podemos, digamos que tenemos herramientas para cultivar o propagar más bien todas las especies o casi todas las especies de corales duros que podamos encontrar en el Caribe y que puedan crecer efectivamente en estas guarderías, porque nuevamente ha sido un momento clave en la restauración en Colombia, y es gracias a ese camino que se abrió desde el 93 en Colombia. Así que muchas gracias, Elvira. Fanor, una pregunta, y es, esos trasplantes de coral, pues esos coralitos que vemos de cuerno de venada,
¿cuánto tiempo, o sea, cuánto tiempo llevan creciendo? ¿Cuántos años tienen? Pues estamos hablando más o menos Igual, de 2 años, algo igual, así, esos que pasó Juan, pues ese o el no, anterior, estos cuántos, este, por ejemplo, esto tienen aquí un mesecito. Y bueno, ustedes ven aquí, uno coge, como decía Elvira, 5 centímetros, un fragmentico de coral, y una vez en las guarderías, lo que hacen las guarderías, independiente del tipo de guardería que sea, es permitirle al coral crecer en condiciones óptimas y sin competencia, con buen acceso a la luz, con buenas condiciones y demás. Entonces, el coral va a crecer y los corales ramificados, como dice Elvira, de 5 centímetros a 15 en menos de 12 meses tú lo logras. Y uno empieza a ver aquí, si ustedes ven en esta foto, en el gordito, en el fragmento gordito que tienen ahí, tiene como 2 cachitos. Sí, esos son los pólipos apicales que están ahí, que van a empezar a, esos dos de ahí, pues de ese fragmentico ya empiezan a crecer. Y esa foto que había presentado Elvira antes en el medio, que dijo que en unos cuantos meses ya tenía tantas ramas, eso es lo que permite la guardería de coral. Ahí se ve, de ese pedacito pequeño, miren que empiezan a crecer en todas partes, así en todas direcciones. Y eso nos permite generar un material de coral vivo muy importante para, como está en esta foto de Elvira acá y como mostramos en la foto que tenemos nosotros de Little Reef, empezar a incrementar la cobertura coralina y la tridimensionalidad del arrecife, que son características fundamentales para el componente de reproducción sexual en el que está trabajando ahora Elvira. Entonces, miren cómo todo esto se une, no es una cosa o la otra, sino que todo está enfocado hacia restaurar los procesos naturales en el arrecife. Este es en Providencia, un ejercicio que hicimos de trasplante. Todas esas colonias provienen del Parque Nacional Natural Old Providence, que ya tenían ahí cultivados porque ellos también llevan haciendo un trabajo excelente desde hace muchos años. Marcela Cano y su equipo, Santiago Posada está ahí, Violeta Posada, Larson y otros, y cogimos esos que ya estaban en las guarderías y demás, y que fueron quebrados naturalmente después del paso del huracán Iota, y los llevamos nosotros, y con eso construimos acá un ejercicio de capacitación del personal del parque. Juan, para que vas pasando para contar lo de microfragmentación. Miren ahí cómo se ven las imágenes y lo que van haciendo. Dale, De Juan. microfragmentación es otra técnica, sino que Elvira, si quieres, explícala tú. Bueno, pues gracias. Si nosotros estamos haciendo microfragmentación y lo que ustedes ven a la izquierda son los pedacitos que nosotros ponemos inicialmente, y entonces tenemos esos pedacitos pequeños más bien cercanos, de tal forma que con el tiempo se logre que ellos se fusionen, se junten y hagan la colonia un poco más grande para poder tener una colonia para trasplantar al arrecife. Entonces, digamos, lo que estamos mostrando acá lo obtuvimos en 18 meses, y en 18 meses ustedes pueden ver cómo no solamente ellos se extienden y se juntan, se fusionan y hacen una sola colonia, sino que además empiezan a crecer tridimensionalmente. O sea, empiezan a crear esa área voluminosa, que es lo que hace importante el arrecife. Esa tridimensionalidad hace que haya muchas cosas para los otros organismos. Entonces tienen sitios para esconderse, sitios para alimentarse. O sea, lo importante en este caso es que en 18 meses nosotros ya tenemos unas colonias grandes para trasplantar a partir de estos pequeñitos. ¿Y saben por qué? Ustedes saben que cuando uno es chiquito, crece más rápido, ¿cierto? Y cuando uno ya llega a su edad de madurez sexual, deja de crecer. Pues lo mismo pasa acá. Entonces, estos pedacitos pequeñitos tienen esa ventaja, que crecen muy, muy rápido, a una tasa muy rápida, y por eso se fusionan rápidamente. Después dejan de extenderse tanto y empiezan a crecer hacia arriba. Y eso es importante para nosotros. Esto es lo que nosotros hemos logrado, entre otras cosas. No solamente somos nosotros, Parques Nacionales ha estado con nosotros en todo el tiempo, ayudándonos en todo el proceso. Entonces, esto es lo que uno logra con el tiempo para trasplantar y tener mayores posibilidades de sobrevivencia. Además, porque no son tan chiquitos y tampoco tienen el tamaño grande, digamos,
para que dificulte el trasplante. Aquí están perfectos para llevar al arrecife. Tengo una pregunta, aquí ya tenemos que ir agilizando en tiempos, les voy diciendo, y tengo una pregunta y es que nos hace Brian, que ¿cuál es el tipo de colar de crecimiento más lento? ¿Cuál es el más lento de todos para crecer, pues que hayan identificado ustedes? Yo he medido el crecimiento en varias especies y el que menos, el que crece más lentamente es el coral cerebro Diploria labyrintiformis, es el que tiene doble S, exactamente S. Ese crece 3 milímetros al año. El coral estrella montañoso, que es el Orbicela, crece 1.16 al año, o sea, muchísimo más que el cerebro. Y Acropora palmata y Acropora cervicornis crecen, el cuerno de alce crece más o menos 8 centímetros al año normalmente, no en guardería. Y el cacho de venado crece 11 a 13 centímetros al año en extensión, ¿no? Entonces, pues varían, pero el más lento que yo he medido es el coral cerebro. Bueno, entonces aquí viene un tema importante y es que hay diferentes técnicas. Yo aquí también estaba mirando un tema que me pareció muy importante que me encontré la semana pasada y es los arrecifes de coral de todos los ecosistemas marinos son los más costosos de restaurar. Entonces que también es un dato muy, muy impactante, pues la diferencia, por ejemplo, con un manglar es supremamente alta los costos de restauración de estas especies y estos ecosistemas. Entonces aquí viene un tema importante y es que hay diferentes temas y diferentes formas de hacer restauración. Y yo quiero que nos cuenten, porque digamos que Elvira lidera una y Fano nos lidera otra, entonces es muy interesante como esa mezcla, ellos ya lo han ido contando, pero me parece muy rico como que nos cuenten bien y que cuenten realmente qué estamos haciendo en el país con todos estos temas. Entonces esto es si no lo han visto, demasiado recomendado, que no se lo pueden perder en la vida, los buzos, y es el tema del desove de coral. O sea, esa sí es una de las cosas que no puede faltar, un infaltable al bucear, es ver un desove de coral. Yo le interrumpo a Mariajo porque ya muchos centros de buceo en la costa Caribe tienen planes especiales para que los buzos traten de ver un evento que es muy complicado, pues me corrige Fanor y Elvira, porque necesita una coordinación de días, horas y casi que minutos y segundos para poder estar en ese evento. Y eso es una de las complicaciones para los procesos que nos van a explicar ahorita Fanor y Elvira, y es cómo capturar, cómo hacer una reproducción casi que in vitro de los corales, capturando larvas o capturando cigotos para poder que se reproduzcan en condiciones ideales sin que lo afecten todos los depredadores y los problemas que hay en el arrecife. Esto me parece a mí espectacular. Y aprovechar pues muchos centros de buceo que ya tienen fechas y más o menos organizado el tema de las casi que minutos y segundos donde se pueda disfrutar de la reproducción del coral. Igualmente quisiera, entre lo que nos van a explicar, que nos cuenten qué tan peligroso o negativo es el paso de los buceadores en esos momentos de la reproducción del arrecife. Juan Elvira es la experta porque siempre tiene los días señalados en la agenda del mar. Esa parte es muy especial. Yo compro la agenda del mar y lo primero que hago el 1 de enero es señalar los días en que voy a estar en el agua. Eso lo pueden decir mis estudiantes. Mis estudiantes saben que yo empiezo diciendo en septiembre, 6 días después de luna llena, a las 9:40 de la noche voy a estar en el agua mirando eso. Ustedes no me van a ver en clase porque yo no voy a estar acá. O sea, yo ya vengo diciéndoles desde siempre que este coral que ustedes están viendo en este momento se reproduce preferencialmente aquí en Colombia en el mes de septiembre, entre 6 y 7 días después de luna llena, 3 horas 50 minutos después del ocaso. O sea que más o menos, si uno está en el agua a las 9:20, empieza a mirar cómo se van reproduciendo. Pero cómo van botando estas bolsitas gaméticas.
Y esas bolsitas que ustedes están viendo no son huevos. Ahí, en cada una de esas, tienen ovocitos, o sea, el huevo femenino y el esperma. Los dos están allá dentro de cada bolsita de esas. Y entonces uno viene y lo recoge, como de pronto hay fotos más adelante, con una cosa que nosotros llamamos la gametotrampa, porque como son gametos, femeninos y masculinos, ahí vienen y se meten dentro de esa bolsita que nosotros tenemos y a ver si viene ahí, sí. Bueno, ahí están, en esta, empiezan a salir, nosotros los cogemos en ese tubito que no llenamos, sino lo tenemos como un tercio o un poco menos, y eso lo llevamos al laboratorio, mezclamos de una colonia y de otra, porque necesitamos que sean genéticamente diferentes, igual que cada uno de nosotros somos genéticamente diferentes, no somos clones, y entonces cruzamos lo de todas las colonias que nosotros conseguimos y hacemos la fertilización y tenemos entonces en ese momento lo que Juan mencionaba, un cigoto, un inicio de embrión que con al momentico lo vamos a meter en esta piscina que ya tiene como unas piedritas con alguitas y ahí se van a fijar porque ellos van a decir, este es mi sitio donde yo voy a vivir de aquí en adelante, se pican, se asientan y ahí empiezan a vivir, más o menos a los 2 meses los estamos pasando al arrecife. Juan, Esta es la forma en que nosotros vamos a hacer restauración a través de reproducción sexual a gran escala, llevándolos a estas piscinas. En la anterior foto, simplemente si me la devuelven, esto es lo que nosotros hacemos, seguimos desde que está el huevito hasta en la que ustedes ven como P, ahí ya tenemos una larva, esto sucede en 3-4 días, y luego a las 61 horas, ¿sí? Si luego ustedes ven en la Q ya el pólipo, y luego como coge unas zoosantelas, ¿qué nombre le doy a eso, Fano, que se entienda bonito? Zoosantelas. Microalgas. Las microalgas que le permiten el metabolismo, o sea, la alimentación. Entonces, hacemos ese seguimiento y esto, cuando están en larvitas, cuando están como en P, ellas empiezan a bajar y se fijan al sustrato que van para la piscina que ustedes vieron en ese momento. Aquí es un video chiquito que les deja ver cómo se vende. Esta es una ensaladera donde ustedes compran las ensaladas. Aquí los metemos nosotros y ahí ustedes pueden ver cómo tenemos esas larvitas que después se van a sentar. Entonces, en este espacio tenemos muchísimo que además, como decía Juan, al tenerlos en condiciones más o menos controladas, pues obviamente no hay mucha predación de un montón de zooplancton, de esos bichitos que se nos meten en los oídos y esas cosas cuando buceamos de noche. Entonces, aquí nosotros los tenemos listos para pasar. Entonces, es una forma de restaurar sexualmente el arrecife a gran escala, y eso es lo que nosotros vamos a comenzar próximamente con un grupo grande, dentro del cual está la Universidad Magdalena, está el CEIN, el Oceanario, está la Tadeo, Ecomares obviamente está liderando, y parques nacionales, si nos falta Diving Planet. Nosotros sin nuestras escuelas de buceo, nuestros amigos buzos, no hacemos nada. Son lo máximo. Bueno, entonces ahora viene también otra historia muy importante y es cómo, pues ya tenemos un tipo de reproducción, un tipo de restauración, y cómo es la otra que también se está liderando, pues que también desarrolla el virus, pero que también se está desarrollando en el país, y que viene una noticia muy importante, y es, hace poco el presidente, el ministro y todos anunciaron este tema que es sembrar 1 millón de corales por Colombia.
Me dice, wow, 1 millón, ¿y eso cómo se hace? Ya vimos cómo se hace. ¿Y cuál es el plan que hay alrededor de eso? Kid, Pues Fanor, dale. bueno, aquí es importante resaltar que la idea de el proyecto de 1 millón de corales por Colombia surge de todo ese trabajo, de todos esos antecedentes liderados por Elvira, liderados por Valeria, por muchos otros que llevan hace rato trabajando en restauración de arrecifes coralinos, inicialmente de manera asexual y en los últimos años de manera sexual. Las dos son complementarias y son necesarias para, son procesos naturales igual, para acelerar los procesos de recuperación. Una facilita el incremento de la cobertura coralina viva y la tridimensionalidad, que son factores importantes en el arrecife, y la otra asegura la diversidad genética. Basado en esa experiencia que se tiene en Colombia y entendiendo que ya hay aproximadamente, yo hice el cálculo la última vez para esto, habían como ya 6 proyectos corriendo de restauración de arrecifes coralinos en el país, unos con mucho tiempo, otros mucho más recientes, y una experiencia a gran escala en la Reserva de Biosfera Ciclado. Entonces, pensando en, bueno, estamos en la década de la restauración, ¿cómo podemos nosotros capitalizar esa experiencia que ya tiene Colombia? Se cuenta con la capacidad técnica, con el conocimiento, con la experiencia, con el personal, pues busquemos hacerlo de una manera significativa que realmente genere un cambio efectivo en los procesos de restauración, y con eso surgió la idea de 1 millón de corales por Colombia, que básicamente es fortalecer los proyectos que ya están en curso y transferir la tecnología y experiencia que se empleó en San Andrés y provincia, que permitió escalar en otras zonas. La oportunidad, el nombre que sacaron es de 1 millón de corales. Para mí, 1 millón de corales es lo mínimo. Es la oportunidad que tenemos nosotros es haber incorporado en la agenda del gobierno nacional los procesos de restauración de arrecifes coralinos. Esa debe ser la noticia, no el 1 millón de corales. Porque es que 1 millón de corales se puede hacer a través de la reproducción sexual efectiva, si se hace simultánea, y Elvira me corrige, podemos, todo el mundo lo hace al mismo tiempo, lo hace de manera adecuada y demás. 1 millón de corales se hace en una jornada de sodio coralino, si es posible hacerlo, por la cantidad de larvas que se producen en eso, y esa es la belleza de esta técnica. Pero la oportunidad nuevamente es para los arrecifes coralinos, para las personas que ya venían trabajando, de poder contar con un presupuesto continuo, partamos de ahí, continuo, que no sean de proyectos pequeños, que se puedan contar con equipos locales capacitados y que realicen las actividades de siembra, de propagación de estas especies, con las cuales en una segunda fase iniciar el proceso de restauración de 200 hectáreas. Yo creo que eso es lo importante, no es solamente en Providencia, como se ha escuchado en las noticias, que va a ser 1 millón de corales en Providencia y que el huracán, ¿cómo van a hacer eso? No, es en todo el territorio nacional, y de acuerdo al área coralina de cada zona hemos determinado el esfuerzo que podría desarrollar cada sitio de acuerdo a su capacidad, de acuerdo a los equipos y las organizaciones disponibles, y todo eso de manera conjunta, simultánea, en los próximos 2 años, 18 meses, Colombia va a contar con equipos que se dediquen de tiempo completo a la jardinería de corales, con la cual buscamos nuevamente incrementar la cobertura coralina, la tridimensionalidad, para facilitar los procesos de reproducción. Irá acompañada, y espero, y esto ya aquí lo hemos iniciado pues con esos procesos también de reproducción asexual, que son claves para poder sostener y facilitar los procesos de adaptación de cara al cambio climático. Así que Yo tengo la una oportunidad es pregunta, para el país. y es, ¿cómo se restaura en el Pacífico? Pues, ¿cómo es ese Eh, tema de restauración en Gorgona? No sé si se ha hecho antes, si hay experiencias antes en el tema. Sí, Fernando Zapata tiene, el profesor Fernando Zapata en la Universidad del Valle, Mateo López, tiene un ejercicio experimental en Gorgona, en Utría se hizo un ejercicio también,
El Pacífico funciona como cualquier otro. De hecho, la técnica de restauración de arrecifes coralinos, la jardinería como tal, inició con muchas de las mismas especies que están en el Pacífico, las Posilopora y otros. Entonces, la técnica funciona, lo que hay que hacer es, la técnica de jardinería de coral me refiero, el tipo de guardería, los tiempos, la frecuencia de mantenimiento y todo eso son muy específicos para cada zona. Y ese es uno de los procesos que hay que empezar a identificar dentro de este proyecto. Cómo hacerlo en cada una de las zonas, incluyendo el Pacífico y otras zonas del país. Yo agregaría que el equipo de Comares con Valeria, Carlos Muñoz, Mateo y ellos hicieron un experimento reciente de guardería en Gorgona. No tengo los datos, pero digamos que ellos ya empezaron a trabajar también ya un poquito a mayor escala. Bueno, y aquí viene una pregunta muy importante, pues yo pienso que la imagen de cierre que tenemos aquí en la presentación es clave y es, bueno, nosotros no soñamos arrecifes así, pues arrecifes que tengan pues como esa tridimensionalidad que ustedes hablan tanto, que me parece muy bacano, porque la verdad es que el arrecife es como ese lugar mágico cuando uno lo ve más tridimensional y no lo ve como con un tapete de algas que le provoca a uno ser jardinería, pero de sacar las algas del agua. Entonces, la recomendación para los buzos, y es una pregunta que me han hecho, yo como buzo, pues como persona que me gusta el océano, ¿cómo puedo empezar a cuidar los arrecifes y el océano desde mi casa? Y obviamente en el mar. Aquí viene pregunta para los dos. Yo quisiera invitarlos a seguir ese proceso de cuándo y a qué horas empieza la reproducción, porque nosotros dependemos de esa información. Existe para todos nosotros una institución que es un centro de investigación de Curazao, Carmavi, que normalmente saca todos los años un calendario de especies y fechas en las cuales se daría la reproducción, pero estamos a diferente latitud, estamos con diferencias de temperaturas, las condiciones a veces son diferentes y probablemente nosotros tengamos días similares, pero horas un poquito diferentes. Y estoy hablando de horas con minutos, ¿no? Entonces, si nosotros con los buzos salimos en unas fechas predeterminadas, a unas horas predeterminadas, y nos ayudan a mirar en qué momento, qué especies se están liberando, miren, eso es algo que ustedes no se imaginan la importancia que tiene, porque a partir de eso nosotros podemos decir, bueno, entonces ahora vamos a empezar con la reproducción sexual y vamos a agarrar los gametos o vamos a agarrar las larvas, porque hay unos que tienen fertilización interna, es como si tuvieran la cría adentro, ¿sí? El esperma sale y luego se mete y fecunda el huevito adentro. Entonces, ese tipo de cosas para nosotros es invaluable, invaluable. No se imaginan lo que nosotros necesitamos de ese trabajo de ustedes. Elvira, una pregunta. ¿Esos reportes que son importantes para ustedes, se los envían a Ecomares o a qué punto específicamente? Juan, también nos los pueden enviar a nosotros como centro de información para nosotros remitirlos. Si no tienen el dato de Comares y les queda más fácil, ahí estamos, también nos ofrecemos. Con la agenda del mar también. Y hay muchos, digamos que puede ser Ecomares, puede ser en Facebook a mí, a Fanor, a cualquiera, porque esa es información que además nosotros vamos enviando al Centro de Acopio de la Información General, que es Carmavi. Nosotros también enviamos esa información y vamos haciendo el de todo el Caribe y en especial el de Colombia. Entonces, para nosotros, el envío de esa información a la agenda o a nosotros o a cualquiera es clave. Nosotros podemos intercambiar correos. Tengo otro par de curiosidades que me las han mencionado muchos buceadores y yo quisiera que las leyendas urbanas como que se aclararan aprovechando los expertos esta noche. La primera, la luz neón, ¿qué tan peligrosa puede ser en la iluminación de los corales? Que está muy de moda la luz negra para ver el carbonato de calcio que se ve alucinante en las inmersiones nocturnas. No sé si han oído hablar si hay algún efecto nocivo
para los pólipos de coral, si el coral se resiente con la iluminación de la luz negra, o si es, o si no se sabe, o si puede no ser nocivo. ¿Hay algún dato de eso? Pues les cuento que nosotros para mirar los pequeñitos, los reclutas, estamos utilizando esa luz azul, precisamente porque es lo que nos permite a nosotros ver ese reflejo. Inclusive dentro de las técnicas que nosotros debemos utilizar ahora para mirar cuántas larvitas chiquiticas al tercer, cuarto, quinto día se nos fijaron en esos sustratos dentro de la piscina, y nosotros lo vamos a mirar es con ese tipo de luz. Entonces yo pienso, no lo sé, o sea, fisiológicamente no se ha demostrado nada, yo no he leído nada, pero los expertos en reproducción sexual nos dicen utilicen este método. Luego yo pensaría que no es tan negativo. La luz amarilla sí, la luz amarilla sí, nosotros tratamos de quitarla cuando se van a reproducir. Nosotros tratamos de quitarla, no porque les haga daño fisiológicamente, sino porque eso atrae muchísimo más el plancton predador, sí. Pero pues no sé, realmente desconozco trabajos que muestren algún efecto. Fanor, no sé. Tengo una pregunta, perdón. Bueno, Fanor, contestemos la de la luz, y aquí les tengo una pregunta que es para Elvira. No, iba a decir que igual que Elvira, no conozco ningún deterioro, no tuvimos un ejército también en Sudáfrica y nunca encontramos repercusiones o información al respecto. Bueno, pregunta Orlando Morales por Facebook que después de que se logra la fertilización del gameto, ¿cuánto tiempo hay que cuidarlo en guardería hasta dejarlo solo? Pues depende de la especie. Hay unas especies, por ejemplo, que no van a bajar al tercer día, sino van a bajar al noveno. Y entonces se demoran muchísimo más en su tiempo. Entonces, lo que estamos tratando de hacer ahorita con Seacor, que entró a trabajar con nosotros en este proyecto, es sacar al mes y medio, 2 meses, esos fragmentos y llevarlos al arrecife. La idea del cuidado como tal, digamos que se va a hacer muy espaciado, precisamente para que si lo vamos a hacer a gran escala, no podemos logísticamente estar detrás, limpiando, cuidando, mirando. La idea es espaciar esos monitoreos para dejarles tiempo de crecer. Además, estos crecen tan lentamente que ir cada 3 meses puede ser una muy buena alternativa para poder ver cuál es la sobrevivencia. Pero la respuesta es, inicialmente los primeros 3 días estamos ahí encima, a partir del tercer día o del noveno día empezamos a mirar cuántos se fijan, y al mes y medio, 2 meses los estamos llevando al arrecife, y ahí vamos cada tercer día. Porque estamos hablando de escalas, de escalamiento en magnitudes de producción, y no en el proceso de investigación. El proceso de investigación sí nos tocaría estar todos los meses y todos los días mirándoles a ver cuánto se nos muere. Pero para escalar el proceso va a ser mucho más ligero, digamos, ese seguimiento. Bueno, Fanor, volviendo al tema, entonces ya tenemos uno. Miren lo importante, la importancia de la labor de los buzos y de los centros de buceo para hacer ciencia ciudadana y para apoyar todos estos procesos. Fanor, ¿qué recomendaciones nos das a los buzos, a todos los que amamos el mar con todos estos temas de conservación de corales, de arrecifes? La restauración ecológica de arrecifes coralinos, ya sea por reproducción asexual o reproducción sexual, arrecifes artificiales, por cualquier técnica, no será efectiva si no se controlan las causas de deterioro, ¿cierto? Y hay unas que nosotros están en nuestras manos controlar: la sobrepesca, pesca con dinamita, el uso de anclas, la contaminación que llega al mar, los plásticos. Un coral junto a un plástico tiene un 20% más de probabilidad de generar enfermedades. El antisolar. ¿Cómo? El antisolar, ese te iba a decir. Que eso, los bloqueadores solares, hemos dicho. Todas esas cosas que uno cree que no, que eso no va a ser mella o algo así, todo eso suma. De gota en gota se llena el vaso.
Y si de gota en gota nosotros controlamos todos los impactos que están en nuestras manos, el trabajo que hace Elvira, el trabajo que hago yo y el trabajo que hacen todos los que hacen restauración de arrecifes coralinos será mucho más efectivo. Ya está demostrado que podemos hacerlo si seguimos fortaleciendo las estrategias de control de impactos a través de áreas marinas protegidas efectivas. Y además de eso le sumamos las acciones de restauración. Hay un artículo del año pasado que dice que para el 2050 podemos restaurar gran parte de nuestros ecosistemas, incluyendo los arrecifes de coral. O sea, tenemos el cómo. Ya sabemos cómo hacerlo y sabemos que nos funciona a pequeña escala. Como dice Elvira, ahora tenemos que escalarlo, pero para eso necesitamos que todos nos metamos la mano al drill en el sentido de controlemos lo que nosotros podemos controlar, que son todas esas causas de deterioro. Y por supuesto, reducir los gases invernadero y demás. Todas esas cosas ayudan para que podamos favorecer los procesos de restauración de arrecifes coralinos. Yo pienso que como usos el tema de aprendizaje continuo es muy importante y es que pues cuando nos metemos al agua y empezamos a capacitarnos, a aprender, a hacer otros cursos, flotabilidad y aprender sobre los arrecifes, sobre las especies, todo el tema de identificación, de jardinería de coral, todos estos temas es súper importante porque pues vamos fortaleciendo nuestras capacidades y también aprendiendo y en la medida que aprendemos somos más conscientes y tomamos mejores decisiones. Aquí hay una pregunta que hacen y es, María dale. José, te interrumpo, hay una cosita que tú mencionaste, algo muy cierto. Yo creo que Elvira está de acuerdo conmigo y lo acabas de decir tú, y cualquier instructor de buceo aquí también nos apoya en esto. Y es, aunque la jardinería de corales es una cosa muy atractiva y que se convierte en un atractivo turístico, esto no es para todo el mundo. Estamos hablando de un animal, ¿sí?, frágil, que está en vía de extinción. Entonces tenemos que ser muy responsables con nuestras acciones, con los proyectos en los cuales participemos y más debemos formarnos, así como nos formamos para manejar un carro, manejar una bicicleta o lo que sea, o utilizar alguna herramienta o manipular algo, es la misma forma con la jardinería de coral. Entonces los programas de capacitación son muy importantes para que realmente podamos apoyar efectivamente las acciones que se están realizando. Absolutamente de acuerdo. Bueno, aquí viene otra pregunta, o sea que por aquí hay un tema importante que complementa el comentario Juan y es que si yo voy a hacer, voy a ir a un buceo de desove, pues tengo que ser muy consciente de que tengo que tener muy buena flotabilidad porque además normalmente no es a mucha profundidad, no son fáciles porque, pues porque hay como mucha maleta, por así decirlo, bajo el agua, entonces hay que saber manejar muy bien la flotabilidad, o sea, es bueno que uno ya tenga cierta experiencia y cierto número de inversiones para poderlo hacer, pues porque si no, finalmente estamos afectando nuestros arrecifes. Aquí viene una pregunta que nos hace Giancarlo Verdugo y es, que tiene una duda y es, ¿qué particularidades de la especie condicionan su crecimiento? Es decir, ¿qué causa que unas crezcan más rápido que otras? Bueno, pues tiene que ver muchísimo con la masificación. Hay unos corales como el cuerno, el cacho de venado, que crece muy rápido, pero su esqueleto es bastante poroso. No es tan masivo como el que ustedes están viendo acá. En la medida en que sean más masivos, se demoran muchísimo más porque tienen que ¿cómo lo explico? O sea, es mucho más apretado ese crecimiento, porque son masivos, entonces son menos porosos y por lo tanto se demoran muchísimo más en producir ese carbonato de calcio. No sé si me expliqué. Bueno, y aquí otra pregunta que hace Juancho Valencia y es, ¿qué hacemos con el antisolar realmente? Pues, ¿cuál es el, como quien dice, el que debemos usar? Esa es una pregunta que nos hemos hecho, yo también se la he hecho a Fanor y estamos en proceso de investigación. Pues lo primero es no usar como esos bloqueadores, o sea, yo sé que no pueden tener ni parabeno ni oxibenceno y varias cosas, pero aquí pues la pregunta clave es ¿qué debemos usar para protegernos? Practique la cultura musulmana, todo cubierto, más efectivo, no utiliza tanto químico ni nada de eso. Gorrito y burka y
y demás. Yo creo que eso sería lo más efectivo, porque es que hablar de los químicos es complicado y Elvira me corregirá, pero hay mucho químico, la oxibenzona, oxitanato, citracrene, creo que es la otra, yo no me acuerdo bien cómo son, el óxido de zinc y de titanio, todos de alguna manera causan unos impactos en los corales, unos a nivel de la producción de gametos y en otros ya en los procesos de desarrollo de las larvas como tal. Y sí, hay cosas que unos dicen que no, es que la cantidad tiene que ser muy alta o que realmente no. Ante la incertidumbre es mejor evitar esto. Y hay hoy eh, bloqueadores solares que no contienen algunos o todos de esos ingredientes que son o que han sido asociados no solamente tanto a las enfermedades o a los problemas de blanqueamiento y de desarrollo anormal de las larvas en corales, sino también de nosotros como humanos. Entonces deberíamos evitarlos también. Bueno, pero igual hay un tema y es, bueno, listo, yo no voy a bucear, yo voy para la playa. Listo. Entonces, si yo voy para la playa, también tengo que ser consciente de qué tipo de antisolar o bloqueador debo usar. Porque así no vaya a bucear, pues obviamente si me voy a broncear, no me voy a poner la burka o me voy a tapar. Pero ser muy conscientes que sean algunos bloqueadores que son como más minerales, es lo que les dicen. Es como el Sí. término. Pero es una tarea que tenemos pendiente de Mineral, hacer. pero María José, acuérdate que tú siempre lo dices, el mar empieza en casa, entonces yo me puedo estar en Guatapé y me pongo el bloqueador solar con oxibenzona, igual va a llegar al mar. Eso es verdad. ¿Sí? Entonces hay que igual evitarlo y es hacer la tarea de buscar los ingredientes y evitar los que tengan esos ingredientes que han sido asociados con daños a los corales. Aquí andamos con Bicla también haciendo esa investigación, les contaremos próximamente. Bueno, aquí hay otra pregunta, ya para ir cerrando, y es, ¿son efectivas las estrategias de conservación y reproducción de corales sin una estrategia de conservación del pez loro? Sí hay que volver, o sea, eh, la restauración no es solamente el repoblamiento de algunas especies como los corales, sino que es como restablecer también muchas de las funciones, y entre las funciones nosotros tenemos que volver a lo que teníamos antes. Cuando comenzamos el programa yo les decía, o nosotros hablábamos, inclusive Juan hablaba de los peces, de los herbívoros y de los carnívoros, y la idea es que tenemos que volver a tener esos herbívoros, y no solamente estoy hablando de peces, estoy hablando, por ejemplo, del erizo, de espinas negras, estoy hablando de muchas especies que han Cangrejo rey desaparecido, del pero Caribe. exacto, que cumplen una función de control de las algas. Entonces necesitamos volver a tener esos herbívoros y a su vez los carnívoros. Entonces no podemos hablar de restauración solamente cuando estamos rehabilitando o repoblando con unas determinadas especies. Hay que buscar volver a las funciones y a las diferentes especies que cumplen esas funciones. Es un esfuerzo titánico, es algo que se demora, pero hay que hacerlo. Tiene toda la razón en preguntar esto porque, pues claro, si nosotros no controlamos esos controladores, pues entonces no estamos dejando que el arrecife funcione. Yo quisiera complementar con algo, poniéndolo en contexto lo que dijo Elvira. El Consorcio de Restauración de Arrecifes Coralinos, que reúne más de 38 organizaciones, entre esas está SECOR, ahí metido, y otros, identificó 6 prioridades para la restauración de arrecifes coralinos en los próximos 5 años. La primera es que hay que incrementar la eficiencia de la restauración en términos de trasplante, más área, más corales, más especies. Hay que ser más efectivos en menor tiempo, menor costo. Esa es la primera prioridad, encontrar eso. Luego es el tema de escalar la restauración a partir de la propagación de larvas, que es lo que Elvira está trabajando. La tercera es seguir incluyendo temas de genética poblacional acá, porque no podemos caer en el error de la propagación de clones exclusivamente, hay que mezclarlas o saber cómo coger
si se va a utilizar en propagación sexual, saber cómo se debe recoger del sitio para tener una representatividad genética, cómo se debe trasplantar para seguir manteniendo esa representatividad genética, todos esos temas, la crossfertilización y todo eso que hablaba Elvira para mantener la genética de población, que facilita el proceso de adaptación. Una cuarta que está enlazada con lo que mencionó el pez loro, y es que debemos pasar de hacer restauración de arrecifes coralinos solo con corales. El arrecife no está lleno de 3 especies de coral nomás, ni de las 25 especies de coral. El arrecife son esponjas, que hay que también buscar a ver qué está pasando con esto. Hay unas mortandades de esponjas también. Los invertebrados, como decía Elvira, mirar procesos de reintroducción de estos individuos. Las algas coralináceas, las croctosas también, mirar a ver porque ellas favorecen el proceso de asentamiento de las larvas de coral. Mejor dicho, las langostas, los peces loro, por supuesto. Hay una serie de relaciones interespecíficas que ayudan a acelerar también los procesos de recuperación natural. Entonces tenemos que pasar de solamente corales a todo el ecosistema. Por último, tenemos que empezar a hablar todos el mismo idioma. Y eso es importante, lo que yo me le refiero con la preparación, porque no es lo mismo sembrar un coral que trasplantar un coral. Son dos cosas totalmente diferentes, una es el antecedente del otro. Entonces, eso es importante. ¿Cómo vamos a evaluar el éxito? ¿Cuándo vamos a decir 1.000.000 de corales? ¡Uy, 1.000.000 de corales! No, no es fragmentar 1.000.000 de corales. Hay procesos. Entonces, antes, ¿cuáles son las métricas que vamos a utilizar? Y por último, la vinculación de las comunidades. Yo creo que esto no funciona y Colombia y en muchas partes de Latinoamérica la restauración de arrecifes coralinos no hubiera sido posible si no es por el trabajo mancomunado de la comunidad, la academia, de las autoridades ambientales, mal o bien, con errores, con fallas, con lo que ustedes quieran. Pero eso es lo que ha hecho posible en Latinoamérica que hagamos la restauración de arrecifes coralinos más barata, más costo efectiva, no barata, más costo efectiva, ¿sí? Con una mayor probabilidad de éxito y a una mayor escala que en otras partes del mundo. Son gracias a ese trabajo de la comunidad, de la academia, de las organizaciones, de la empresa privada, todo eso, lo que dice Elvira de los centros de buceo es clave. Entonces, esas 6 prioridades son los que hacen exitosa la restauración de arrecifes coralinos, no solamente la construcción de una guardería y no solamente la reproducción de 2 corales, es toda una estrategia alrededor. Por acá tengo otra pregunta, gracias Fanor, y es, yo creo que esta ya es la de cierre, y es, ¿se hace restauración de corales blandos? Pregunta Brian. Sí, en el Mediterráneo se ha hecho muchísimo con, ¿cómo se llama el negro, el antipatario este, Elvira? No, antipataria en general, pero no. Sí, bueno, Tocaría sí, preguntarle a Juan Armando. Sí, pero no es, bueno, es uno de estos corales blandos, pues que es como un gorgonáceo típico del Mediterráneo. Ya se hacen procesos con ellos. Nosotros hicimos unos ejercicios cuando empezamos en San Andrés y en Providencia con unos corales blandos. Realmente no fueron muy exitosos y demás, igual crecen, pero crecen demasiado despacio. Pero hay que igual incluirlos también en los procesos donde sea necesario y donde los arrecifes de referencia indiquen que hay que incluir esas especies. Bueno, ya aquí... Yo sé, perdón, Dale. yo sé que el grupo de Juan Armando ha trabajado con varios tipos varias especies de corales blandos a nivel de tesis, pero no para restauración, sino tasas de crecimiento, reproducción, digamos, información básica. Pero de pronto es que estamos desfasados en el conocimiento de lo que se está haciendo, porque yo pensaría que ellos ya están trabajando en eso, sobre todo considerando que ellos ya se entraron a la parte de los arrecifes mesopóticos. Algo me dice que ellos ya están trabajando en eso, pero no estoy segura. Bueno, la verdad es que muchísimas gracias a todos por conectarse, a ustedes por compartir su conocimiento, su pasión por este tema, y nos dejan enamorados de todos los arrecifes cada vez más y obviamente de todos estos procesos de restauración que son tan importantes. María, y yo quisiera pues también, fuera de agradecer a Fanor y Elvira, hacer una cuñita para no solamente mi escuela de buceo, sino para todos los centros de buceo, instructores que tienen la especialidad de naturalista subacuático, Sí.
o el curso de ecología de arrecifes, como le llame cada escuela o cada instructor, pero animar mucho a la gente, aunque inicialmente puede ser un trabajo un poquito de inversiones en seco, viendo diapositivas o videos, que se animen a tomar los cursos de naturalista subacuático y de ecología de arrecifes, porque al conocer uno aprende a querer las cosas. Mucha parte de la falta de protección de las arrecifes, la gente ignora todo lo que hay en torno a ellos. Entonces, como uso, si usted no ha hecho el curso de vida marina o de ecología de arrecifes, aprovechen y tomen las opciones que les brinden sus instructores y sus centros de buceo para que en algún momento inclusive puedan llegar a colaborar en el trabajo de tira, de Fanol, con Corales de Paz, con Ecomares, que así es como aprende a querer lo que está ahí. Y quisiera como última cuñita recordarles que para dentro de un mes, Mariajo de pronto nos hace la presentación, tenemos ballenas en la noche de buzos. No sé si Mariajo quiere hablar un poquitico del tema, estamos programándolo para el 26 de julio, que es el último lunes del mes. Tenemos una invitada espectacular. Además, estudió psicología de animales. Muy emocionante, sabe mucho. La vamos a traer. Vaya a estar acabada de desempacar Natalia, es la de Natalia de Macuáticos, Natalia Botero, y es espectacular, sabe cantidades. Va a ser un espacio muy especial con esos gigantes que amamos también tanto. Okay. Juan y Elvira, gracias. No sé si quieren despedir de todos por acá. Todavía tenemos varias gente conectada. Bastantes conectados, la verdad que sí. Pues muchas gracias por estar aquí. Esperamos que se unan a nosotros. Cada vez somos más, cada vez nos unimos más. Son bienvenidos, por favor, manténgase en contacto con nosotros a través de Facebook, a través de la agenda. Escriban a Ecomares, escriban a Corales de Paz, a nosotros, a todos los que están aquí, porque realmente esto es un futuro para los arrecifes, pero es un futuro para nosotros los humanos. Entonces, unámonos y aprovechemos que nos fascina esta vaina y que somos buzos y que la gozamos. Yo quiero hacer eco a eso que menciona Elvira, y es, nuevamente, la oportunidad es para los arrecifes coralinos de Colombia. La oportunidad no es para una o dos o tres organizaciones, la oportunidad es para todos los que estén haciendo restauración de arrecifes coralinos en el país. Y el paso ahora es unirnos. No, mi técnica no es la mejor, la de Elvira no es la mejor, la del otro no es la mejor, no. Son alternativas diferentes que son aplicables en diferentes circunstancias y todas hacen parte de esa batería o esa caja de herramientas. Unámonos. Vuelve, lo que dice Elvira es clave. Unámonos, porque de esa forma es que le podemos dar una oportunidad a los arrecifes coralinos para que ellos nos den una oportunidad a nosotros. Muchas gracias a todos por acompañarnos esta noche, y a Agenda del Mar, a Juan Gabriel por tenernos acá, y a todos los que escribieron y mensajes y demás, muchas gracias. Bueno, chicos, muchas gracias. Voy a empezar aquí la desconexión. Gracias a todos y buen viento y buena mar. Gracias, Mariajo. Bueno, y si ustedes no se me vayan a desconectar todavía, yo tengo que empezar a detener todo por acá.